poco sobre todo esto con el fin de que sea una transmisión lo más directa posible, lo más veraz posible. Tengo más o menos siempre un cierto guión, por si me despisto, pero siempre que hablo pues improviso. Significa que nunca vuelvo a repetir exactamente lo que he dicho, dado que sobre todo surge de la propia improvisación del momento. Y esta improvisación también tiene que ver con que hay una especie de feedback con la gente, que supongo que estás ahí, porque como siempre que estoy aquí solamente veo la primera línea, darrere ja no veig a ningú més, suposo que no heu marxat, ¿no? Pues con la gente que estáis ahí detrás, intentar establecer una relación no verbal, pero una relación que de alguna forma el guión de lo que yo pueda decir esté al servicio de la propia energía que colectivamente movemos. El tema de la sexualidad es un tema especialmente importante, especialmente interesante, y es una vía de acceso en sí misma para culturas como puede ser el Tantra, para según qué culturas mesopotámicas, para según qué culturas sufíes, para según qué formas de islamismo. El mundo de la sexualidad también es una forma de acceso a la espiritualidad. Como occidentales nos cuesta entender que exista una espiritualidad que no sea religiosa. Pretendemos que la espiritualidad siempre tiene que ser religiosa. Si contemplamos las cosas desde el ámbito oriental, vemos que ciertamente sí existe una espiritualidad, aunque no exista una religión. Por ejemplo, el budismo y el budismo tibetano en especial es una forma de filosofía agnóstica, no atea, no existe la figura teocrática, no existe la figura de un dios, y sin embargo pues es obviamente espiritual, es una orden monástica, ¿no? Por lo tanto, sí puede existir una espiritualidad al margen de la religiosidad. Y si entendemos este aspecto, podemos entender entonces que ya no es tan extraordinario, tan diferente, tan extraño pensar que pueda existir una sexualidad que sea una puerta de acceso a la espiritualidad. Seguramente las personas que estamos esta noche aquí tenemos un elemento en común, y es que de una forma u otra pues todos nos podríamos englobar dentro del ámbito de que somos unos buscadores. Buscadores, a veces sabemos exactamente qué es lo que estamos buscando y a veces no sabemos exactamente lo que estamos buscando. Pero que, aunque no sepamos lo que estamos buscando, hay en nosotros una demanda, hay en nosotros una intranquilidad, una necesidad de vivir un tipo de experiencia que no queda colmada esta vivencia por el tipo de vivencias tradicionales que nuestra cultura materialista nos ofrece. Es decir, que más o menos la mayoría de las personas que estamos aquí, habiendo vivido experiencias muy comunes de índole material, en nuestra cultura, en nuestro país, no podemos hablar de haber vivido grandes déficits en forma de haber pasado hambre o haber pasado sed, o no haber tenido acceso a la cultura. Este no es el caso. Hemos tenido acceso sobrado a todo esto y, sin embargo, hay en nosotros una continua demanda. Esta demanda es lo que se podría llamar, y grandes autores han llamado, demandas de tipo vertical, en oposición a la demanda horizontal. Una demanda horizontal sería una demanda en el plano de lo material, de lo intelectual. Una demanda en lo vertical sería un acceso de índole espiritual donde lo que busco y la respuesta que busco se mueven unos parámetros diferentes de lo meramente material. Este planteamiento que acabo de hacer ahora es un planteamiento muy occidental, en el sentido que hablo de una demanda de tipo horizontal y una demanda de tipo vertical, con lo cual parece que desde lo horizontal no se puede acceder a lo vertical. Sin embargo, cuando hablamos de que puede existir una espiritualidad en el mundo de la sexualidad, entendemos que se puede generar como una cruz y lo horizontal quedar también condicionado o absorber todo el mundo de la propia espiritualidad. El concepto dual
de material por un lado y espíritu por el otro es meramente occidental. Y es meramente occidental en según qué tipos de culturas. Hay clásicos helénicos, clásicos griegos, que esa dualidad tampoco la contemplaban. Y filósofos de la escuela de Frankfurt o existencialistas tanto alemanes como algún francés o no sé, Søren Kierkegaard o Schopenhauer o Martin Heidegger, toda esta gente, esta disquisición, esta diferencia mecanicista que hacía Emmanuel Kant en que lo material estaba en un sitio y lo espiritual en otro, ellos no lo contemplan así. Obviamente, por lo tanto, esta forma de pensar quiere trascender esta forma de dualidad. Es interesante el abordaje de la sexualidad desde cualquier de sus aspectos, ya sea antropológico, psicológico, espiritual, ¿no? Porque vemos que hay movimientos culturales muy impregnados de conceptos religiosos, que la sexualidad es algo vergonzoso, algo a ocultar o algo que solamente está al servicio de la procreación en el ser humano, y hay sin embargo movimientos culturales que es una exaltación constante y absoluta por medio de la sexualidad al acto mismo de la vida y al universo, ¿no? Nosotros como mediterráneos, nuestro mundo mediterráneo está tremendamente influenciado por un cierto hedonismo que la temperatura, que los colores, que los olores del mundo en que vivimos nos otorga. Sin embargo, cuando esta cultura mediterránea se ha visto sujeta a la tiranía de conceptos religiosos de índole monoteísta, entonces de alguna forma todo ese canto espiritual en la propia naturaleza, en la danza, en la vida, en la risa, en el amor y en el sexo, se reconvirtió en algo especialmente negativo, vergonzoso y algo a ocultar, ¿no? Por lo tanto, los tantras tienen especialmente de positivo que nos retraen de nuevo, nos abren de nuevo a una forma de canto a la vida y a este hedonismo que nos es tan cercano por razones esencialmente culturales, ¿no? A partir de aquí, a partir del reconocimiento de este hedonismo, podríamos empezar a estudiar los mitos y los patrones culturales asociados a la sexualidad según la cultura occidental. Vamos a intentar reducirlos un poco, pero explicarlos de una forma más o menos metódica, ¿no? Sin embargo, la experiencia de la cual yo os quiero hablar es de la sexualidad tántrica, ¿no? Recordaos que el tantrismo es una forma muy antigua de filosofía hindú, se basa en 4 libros, ¿no? Y que un 15 o 18% del tantrismo le da mucha importancia al aspecto de la sexualidad. Un 15 o un 18%, ¿no? Creo que lo tengo escrito en algún sitio, me parece. Algunas veces he comentado que un anciano lama tibetano me dijo: felicidades, los occidentales habéis conseguido algo que los movimientos más sectarios de los brahmanes de la India no han conseguido, y es haber acabado con el Tantra. Los occidentales en 10 años habéis acabado con el Tantra. ¿A qué se refería este lama? Bueno, pues que detrás de la palabra Tantra en Occidente todo el mundo entiende simplemente sexualidad, sexo. Incluso hoy en día ya no se utiliza la metáfora de vamos a hacer el amor, sino que se puede decir vamos a hacer Tantra. Claro, esto es una forma grave de vulgarización de algo que puede ser muy trascendente. El sexo puede ser algo tremendamente trascendente y tremendamente espiritual. Se me ocurre ahora aquella frase que posiblemente algunos de conocéis vosotros, la historia de Hannah Arendt, la discípula amante de Heidegger, que como era de origen judío tuvo que emigrar de Alemania, y que un tiempo después, cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, la invitaron a que hablara en los juicios de Nuremberg, y para prepararse escribió una serie de artículos que luego se publicaron en un libro, hay versión castellana y versión catalana, que tituló con el nombre de La banalidad del mal, la banalidad del mal, el mal como una banalidad. Pues bueno, tal vez utilizando este concepto de la banalidad del mal,
Podríamos decir que ahora el mal es la banalización. Cambiando el orden de las palabras, ahora el mal es la banalización. Y con el Tantra, el mal ha sido esto, se ha banalizado. Se ha banalizado la sexualidad tántrica y se ha banalizado, por lo tanto, el Tantra en sí mismo. Pero vamos a intentar desglobando, vamos a intentar entrando un poco en todo esto. Antes se utilizó una expresión muy de los años 70 y 80, pero que todavía se utiliza ahora, ¿no? Hacer el amor. El término hacer el amor lleva implícito que vamos a hacer sexo y haciendo sexo vamos a hacer amor. Lo cual significaría que siempre que hacemos el amor, pues tenemos sexo, o siempre que tenemos sexo hacemos el amor. Esto evidentemente no es exactamente así. Yo puedo sentir un amor extraordinario hacia alguien o hacia un grupo de personas y no necesariamente porque tenga este amor extraordinario hacia alguien, tengo necesidad de tener relaciones sexuales con ese alguien. Puedo sentir amor incluso hacia mi perro, hacia mis hermanos, y no por ello tengo atracción sexual. Por lo tanto, equiparar siempre amor con sexualidad es un error. Existe otra forma de sexualidad exenta del concepto del término amor, del sentimiento amor, que le podemos llamar atracción energética. La atracción energética es la experiencia de conocer a alguien o cruzarte con alguien que ni tan siquiera has hablado ni una palabra, no sabes quién es y sin embargo sentir un intenso deseo hacia esa persona, ¿no? Entonces hablamos de atracción energética porque desde el tantismo entendemos que la sexualidad no es más que una forma de energía y que esta energía, como todo, pues tiene una polaridad. Y por lo tanto, que de la misma forma que los polos opuestos se atraen y los mismos polos se repelen, hay personas que su frecuencia energética generan en mi frecuencia energética una atracción más allá vamos a llamarle, de lo correcto, ¿no? Porque a esa persona no la conozco de nada, que me llevaría a tener una relación sexual bastante inmediata con esa persona, o sea, algo así como aquí te cojo y aquí te mato. Cuando hablamos de atracciones energéticas y de polaridades energéticas, no hablamos de polos energéticos en función del género sexual de la persona. Luego lo desarrollaré un poco más. Hay personas muy masculinas que tienen una polaridad energética femenina y hay unas personas muy femeninas que tienen una polaridad energética masculina. Por lo tanto, no necesariamente estamos hablando, insisto, de géneros sexuales, sino de corrientes energéticas. Ahora, como punto de entrada, entendamos esto. Por un lado existe el amor, sin que haya impulso sexual. Por otro lado, hay que reconocer que existe el impulso sexual, la atracción energética sin el amor. Luego hay una tercera posibilidad que culturalmente en Occidente es la más desarrollada, que para darle un nombre que no sea fácil a todos de entender, le vamos a llamar el amor romántico. El amor romántico es cuando se da el hecho de conocer a una persona y en los pocos minutos de hablar con ella sentir una atracción hacia esa persona importante y además tener la sensación que esa persona la conoces de siempre, que hay unos vínculos en nuestras tradiciones orientalistas, generalmente entonces se intenta explicar la situación diciendo que detrás pues tal vez hay experiencias de vidas anteriores que se han compartido juntos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la fórmula, como a mí me gusta entenderla y presentarlo, es que la razón por la que tienes la sensación que esa persona la has conocido desde hace siempre es porque te recuerda a tu papá o a tu mamá, ¿no? O porque en todo lo bueno o en todo lo malo de tu papá o de tu mamá, o exactamente lo contrario, que viene a ser lo mismo. Es decir, me atrae de esa persona y siento que la conozco desde siempre porque en realidad es así, ¿no? Lleva una impronta, este amor romántico en el que se mueven en los niveles más profundos del inconsciente
recuerdos que me traen a mi padre o a mi madre. Es bueno entender esto porque es muy desconcertante para las personas que se mueven en el ámbito del amor romántico, que los primeros meses, los primeros años, generalmente lleva consigo también el nivel de atracción energética, es decir, una fuerte pulsión sexual. Descubrir, al cabo de los 3 años y medio, 4, que de alguna forma esta atracción energética, esta polaridad energético-sexual se ha acabado y paralelamente esa sensación conlleva una pérdida de sentimiento de amor. Como todo el amor romántico está basado sobre este principio, cuando entran en crisis estos conceptos, entonces el propio concepto de la atracción desaparece. Y es desconcertante porque muchas veces has montado una vida o una familia o unas ilusiones o un futuro o una hipoteca con la persona que compartes ese amor romántico y es desconcertante sin poderte explicar muy bien exactamente por qué eso ha desaparecido. Y hay una cuarta posibilidad sobre la que podemos hacer un poco más, poner un poco más de énfasis, que es el aspecto de lo que llamamos la sexualidad como unión total, ¿no? O rendición total o abandono total, ¿no? Que también podemos utilizar el término sánscrito que se llama maituna, ¿no? Es decir, una forma de sexualidad que en sí misma puede conllevar el amor sin deseo, en sí mismo conlleva la atracción energética y en sí misma conlleva también el amor romántico. Y que sin embargo estas cosas da una cuarta y diferente posibilidad. Esta posibilidad es la capacidad de la rendición total. La rendición total al otro dentro de la experiencia misma de la experiencia sexual. Esta rendición no es tanto en el plano exclusivamente de lo físico, sino de lo emocional. Los seres humanos tenemos la experiencia de que cuando nos sentimos heridos por una palabra, por un gesto, por una actuación, tenemos una reacción. Son reacciones muy diferentes la que el sexo masculino tiene y el sexo femenino, ¿no? El sexo femenino cuando se siente herido se cierra. El sexo masculino cuando se siente herido se va, ¿no? Y cuando una persona herida se cierra y una persona herida se va, ese encuentro de abandono total que proclama el acto del maituna o de la comunión total, obviamente es difícil, ¿no? Porque es todo lo contrario de estar cerrado a una rendición total y absoluta. Sin embargo, hemos de entender que la energía sexual no solamente tiene características que nos puede llevar a experiencias espirituales, sino que también puede ser tremendamente curativa en lo físico, según los tantras, y en lo psicológico, ¿no? Pero para que la energía sexual sea curativa en lo físico y en lo psicológico, tiene que existir este acto de rendición. Normalmente, la rendición es compleja porque las parejas tienen roles de funcionamiento. Por ejemplo, un rol estadísticamente, vamos a hablar de los 2 roles estadísticamente más comunes, ¿no? El primero de ellos es el rol donde el principio masculino, lo que se ha hecho siempre, ¿no? El clásico, ¿no? Es el que manda, es el que dirige, es el que impone, ¿no? Y el principio femenino de alguna forma intenta acomodarse a esas exigencias de lo masculino. El segundo rol, que está muy en boga a raíz de todos los movimientos feministas y de todos los cambios que la sociedad ha ido haciendo en Europa y en Occidente en general, es el rol que podríamos llamar al 50%, donde se pretende equiparar a los 2 miembros de la pareja a una forma totalmente igualitaria, que es esto que intentamos explicar con el 50%, donde el 50% es desde las retribuciones económicas que los miembros de la pareja ganan, a la distribución de los trabajos, etcétera, etcétera, ¿no? En los 2 casos
el guión priva que la persona pueda rendirse a su sexualidad de una forma amplia, total y absoluta, porque está sujeta a los intereses del guión. Imaginémonos un hombre que se mueve mejor en el ámbito de una manifestación de él en sí mismo, de una sexualidad femenina. Entendamos como puntos de partida básicos que la sexualidad masculina es unidireccional, es ascendente, más o menos lo que marcaría la dirección del pene en erección, y la contracción muscular es total y absoluto. Y el hombre quiere llegar a la experiencia del orgasmo mediante la eyaculación, es decir, darse. Cuando hablamos de la energía sexual femenina, cogemos también el ejemplo de una mujer y es exactamente todo lo contrario. Una mujer se abre, se da, necesita ser penetrada y necesita asumir, captar y recibir lo que se da. Entonces, esto que en el plano de la sexualidad física es obvio, hemos de trasladarnos un poco al plano de lo psicológico. Quiero decir que la intimidad de una pareja, el hombre puede ser mucho más receptivo, mucho más relajado y menos unidireccional, y sin embargo la mujer ser más concentrativa, de una sexualidad más ascendente, más unidireccional. Esto depende de las propias estructuras psicológicas de cada miembro de las parejas. Si ahora volvemos a los roles de funcionamiento y entendemos, por ejemplo, que funcionamos el clásico, el hombre es el hombre y la mujer es la mujer. Y el hombre es el que manda, el que dice, el que hace, el que deja de hacer y el que impone una forma de sexualidad. O el 50%. No hay que repartirlo todo. En los dos casos, obviamente, la conducta coacciona la libre expresión de la sexualidad del miembro de la pareja. Porque en el hombre es el hombre y se hace lo que el hombre dice, pero en realidad el hombre lo que desea, esta abertura, esa entrega, esa receptividad casi femenina, ve condicionada su creatividad sexual porque tiene que seguir el rol previamente marcado. Por esto en el tantrismo, sobre todo cuando hablamos del maituna y de la comunión íntima, entendemos que no podemos funcionar con ningún tipo de rol. Además es mucho más creativo los cambios de roles que no el tener que surgir siempre, o verte siempre en un rol conductual, expresivo de tu propia sexualidad. A nosotros nos interesa el de la comunión íntima porque no hay rol y porque hay entrega total y absoluta. Es en definitiva un trabajo esencial sobre el propio ego. Ese ego herido de la persona por un comentario, por una conducta, por lo que sea, si es capaz de relajarse, darse o abrirse, trascendiendo todo el dolor o el malestar psicológico que el otro le ha provocado, obviamente tiene una capacidad de entrega absolutamente total y absoluta. Esta capacidad de entrega en la sexualidad es un elemento simbólico de un concepto espiritual mal entendido en Occidente, generalmente muy mal entendido. Ese concepto, ¿teniu fred? Ahora, esto lo tendrás que cortar porque me pasaba al catalán. Este concepto mal entendido de la espiritualidad es que todas las técnicas, incluso las técnicas orientales, tal como se están explicando actualmente, están basadas en esta idea. Yo nazco, tengo un cuerpo físico, este cuerpo físico tiene una serie de funciones y además a partir de un momento determinado de mi vida, 2 años y medio si soy una mujer, 3 años si soy un hombre, aparece el pronombre personal yo. Y entonces, todo el resto de la evolución de la persona gira sobre el criterio de este yo. A este yo le podemos dar nombres, el yo ideal, el yo idealizado, el yo personal, lo que quieras. El yo psicológico, fases de hiperafirmación, fases de hipoafirmación, pero todo gira sobre este yo. Como todo gira sobre este yo, todos los planteamientos terapéuticos, evolutivos, curativos,
tienen una incidencia directa sobre este yo. Cada vez que alguien te dice que has de purificar algo, te está diciendo que eres impuro. Cada vez que alguien te dice tienes que sanar esta emoción, te están diciendo que esa emoción está enferma. Pero ahora vamos a preguntarnos quién es esa entidad, quién es ese yo que tiene que sanar, que tiene que evolucionar. Busquemos a ese yo. Y ya sea buscándolo desde un ámbito puramente intelectual, con reflexiones, y ya sea buscándolo desde el ámbito de la propia meditación, te aseguro que no vas a encontrar ese yo por ningún sitio. Encontrarás todo un conjunto de informaciones que sostienes mediante la memoria que estás llamándole yo. A eso es lo que estás llamando yo, al conjunto de creencias, de ideas y de pensamientos que te han dicho y que tú estás convencido que es tu yo. Pero te aseguro que si buscas el yo no lo vas a encontrar en ningún sitio. Por lo tanto, cuando se habla de la experiencia última, de la práctica meditativa, de los seres realizados, de la experiencia de Buda, de Cristo, etcétera, etcétera, exactamente lo que se está diciendo es que las personas descubrieron que no existían como yo, que no existían, que estaban moviéndose en el ámbito de lo puramente mental, pero ese yo era inexistente. Intentar acceder a esta experiencia desde el ámbito de lo intelectual es imposible, porque el intelecto se mueve y baraja ideas y pensamientos. Por lo tanto, en el momento que estás en el mundo de la idea y del pensamiento, ya estás en el yo. Y mientras estás dentro del yo, difícilmente puedes vivir la experiencia de lo que realmente eres. Por eso la experiencia mística, por eso también la experiencia espiritual, por eso la experiencia devocional, todo gira sobre un concepto esencial en la mística, también en la mística castellana, ¿no? O europea, que es el olvido de uno mismo, el olvido de uno mismo. Lo que algunas veces hemos hablado, los que estáis conmigo, lo que Teresa llama la música callada, o lo que la mística medieval inglesa llama la nube del no saber, el olvido de uno mismo. Pero uno, ¿cómo se olvida de uno mismo? Porque el propio acto de querer olvidarme de mí mismo ya es un acto de reafirmación del ser mí mismo. ¿Cómo puedo olvidarme? Me parece un oxímoron, un juego de palabras contradictorio, imposible, como eso de la música callada, ¿no? En la entrega. En el amor y en la entrega es el acto del olvido de uno mismo. El místico devocional se olvida de sí mismo porque tanta dicha espero que muero porque no muero. Es decir, se olvida de sí mismo por un acto de devoción y entrega a su objeto devocional, ¿no? Lo que la India llaman el Istadevata y los tibetanos el Yidam, y que en la mística cristiana sería la contemplación en Cristo, ¿no? Por un acto contemplativo total y absoluto devocional al corazón o a la figura de Cristo, el olvido de uno mismo ocurre. Cuando ocurre ese olvido de uno mismo, ¿qué es lo que sucede? Lo que es se hace obvio y evidente. No lo que está en mi mente, en mis pensamientos, en mi creencia, lo que realmente yo soy se manifiesta. Ese olvido de uno mismo puede ser el olvido de uno mismo por un acto de entrega a los demás y al sufrimiento de los demás. En el budismo le llamamos la compasión, ¿no? El olvido de uno mismo, que vemos en grandes personas, algunas de ellas muy mediáticas que hemos conocido, por ejemplo Vicens Ferrer, que en un acto de entrega inteligente hacia mejorar la vida de las personas que le rodean, entran en un olvido de sí mismos, ¿no? Y son especialmente felices, satisfechos, porque se han olvidado de sí mismos, ¿no? En el ámbito de la sexualidad es exactamente lo mismo. En la medida en que yo soy capaz de abrirme y de entregarme totalmente, más allá de los dolores psicológicos, de mis heridas, sobre todo más allá de mis miedos, de me hagan daño, si soy pese a todo eso capaz
de hacer este acto de íntima comunión, de abertura total y absoluta, desaparezco en el otro. Y en la complementariedad, volviéndome complementario con el otro, genero un todo, un universo, porque son dos presencias energéticas que se complementan, o simplemente vivo el todo porque he roto la pequeña jaula de mi ego, de mis ideas, de mis conceptos, de lo que llamo yo. En el olvido de mí mismo hay esta especie de gran salto cuántico a la vivencia de la totalidad, de la mano de la sexualidad. Ahora, este acceso a esta forma de sexualidad requiere no solamente una serie de técnicas, que esto se aprende, ¿no? Una disponibilidad interior, de entrega total y absoluto. Es un tirarse por el precipicio, tirarse del trapecio sin red ninguna de fondo, ¿no? En nombre del amor. El amor puede hacer que la vida deje de ser vida, porque como tal desaparece el amor y desaparece el deseo y se vuelve aquello un enfrentamiento entre dos personas que se ven obligados por diferentes situaciones, empezando por sus propios miedos y acabando por lo que decíamos antes, circunstancias de tipo económicas, a un tipo de convivencia donde ya no existe la capacidad de reinventarse. ¿O sí? ¿Se puede reinventar la atracción energética, la polaridad energética? ¿Se puede reinventar el amor-romance? Por supuesto, todo es reinventable, ¿no? Pero tiene que existir un elemento común denominador, que es esta capacidad de entrega última, total y absoluta, ¿no? Como no veo a todas las personas que estáis aquí, tampoco os conozco a todos, no sé si todos tenéis pareja o no tenéis pareja. En último caso, la propuesta, para que nos entendamos bien, es esta idea de tener una relación sexual de entrega total y absoluta, ¿no? Entregas tus miedos, entregas tus dolores, entregas tus sospechas, entregas absolutamente todo. Es obvio que es indiferente que esto lo hagas con una persona con la que has tenido un encuentro de atracción energética, es decir, que prácticamente no conoces de nada, como a lo mejor la pareja de toda tu vida. Lo importante es la capacidad de vivir la experiencia, pero observar que hay matices, ¿no? Comprender lo de la atracción energética, que en síntesis he explicado que era aquello de aquí te cojo, aquí te mato, no significa que uno sea un esclavo de todas las atracciones energéticas, ¿no? Entendemos como atracción energética el que a veces te puedes sentir súbitamente atraído por alguien, no solamente que no conoces, sino que a lo mejor conoces, pero es la persona menos apropiada, ¿eh? Porque tiene pareja, porque es la pareja de una amistad tuya, por lo que sea, ¿no? Y no puede ser, ¿no? Cuando hablamos de una rendición, no estamos hablando de un sometimiento. Este hincapié lo quiero hacer porque cuando he hablado de este aspecto en los cursos en que profundizamos estos elementos, uno de los grandes miedos es esa rendición total y absoluta que pretende en la rendición misma al olvido de uno mismo. No puede ser manipulado, obviamente. Obviamente, puedes caer en manos de alguien que te manipule extraordinariamente, pero no es menos obvio que cuando hablamos de una rendición de este tipo, vamos a hacerlo con alguien que de alguna forma intuimos, sabemos o pensamos que da dentro del mismo concepto energético del cual estamos hablando, ¿no? Y otro es el sometimiento, ¿no? Eso no es un acto de sometimiento, no es un acto de esclavitud. A ver, la diferencia entre esclavitud y sometimiento es que la esclavitud es impuesta. El sometimiento es una situación aceptada y decidida, aceptada y decidida. Y luego sometimiento conlleva un punto de pérdida de una cierta dignidad personal, que a veces puede ser tremendamente erótico, en las prácticas del bondage, en las prácticas sadomasoquistas, pues existe el amo y existe la persona que está sometida a ese amo.
Pero cuando nosotros estamos hablando de la rendición o del sometimiento, obviamente no nos estamos refiriendo a esto. Estamos refiriéndonos a la capacidad de corazón, de alma, de espíritu y de cuerpo, de entrega total y absoluta, con todos los miedos del mundo, pero de entrega total y absoluta a la propia experiencia de la energía sexual en ese momento, ¿no? Trascendiendo cualquier elemento que no sea el hecho mismo de la propia rendición. El tantrismo se considera, uno, que esto puede ocurrir cuando ha sido despertada la Shakti Kundalini, que es una forma de energía libidinal, ¿no? Dos, cuando la propia experiencia meditativa es tan relajada en sí misma que hay un olvido de uno mismo. Es decir, existe una sexualidad que es relajada. Para entendernos, la sexualidad clásica la podríamos describir como un acto piramidal, como un triángulo donde hay una serie de estímulos ascendentes que culminan en un pico que sería la experiencia del orgasmo. Esta experiencia de la cual estamos hablando ahora es la experiencia del estímulo sexual, es intensa, pero en vez de ser de esta forma ascendente, es más un valle que se encuentra en una forma sostenida de relación donde existe este compartir la propia energía personal como un acto de entrega total y absoluto al otro. El secreto en la relación de la íntima comunión es el acto de entrega, sin expectativas, sin creencias previas, sin técnicas, ¿no? Es un abandono total y absoluto, que insisto, yo creo que la forma más fácil de entenderla es como la del abandono del místico a sus propias creencias. Así pues, hagamos un pequeño repaso, porque veo que se está haciendo tarde. El primer aspecto hemos dicho, hacemos el amor. Bueno, el amor en sí mismo no es algo que se pueda fabricar. Uno no puede tal vez hacer pan, tal vez puede hacer un jersey, pero no puedes hacer el amor. Entre otras cosas porque el amor está dentro tuyo. En el acto de entrega total y absoluto, lo que descubrimos es que cuando me dejo ir, me relajo y me abandono, surge lo que siempre ha estado ahí, que es mi propia energía de amor. Y como hablaba ayer con alguien, que me parece que está por aquí, pero no lo veo, paso de ser una persona que está demandando continuamente amor al entorno, a los demás, etcétera, etcétera, a ser un emisor del amor. Pero claro, yo solo puedo dar aquello que tengo. Y primero tengo que encontrar que lo tengo. En el olvido de uno mismo, en la rendición de uno mismo al acto mismo de la sexualidad, descubro el enorme potencial energético de amor que me habita. Por lo tanto, existe el término hacer el amor, aunque difícilmente el amor se puede hacer. El amor lo puedo encontrar en mi interior para darlo. Y que el amor no siempre conlleva deseo sexual. Hemos dicho, podemos encontrarnos con personas que queremos mucho, familiares, etc., y no por ello tenemos deseo sexual. Luego hemos hablado de la atracción energética, cuando a veces, no sé exactamente por qué, me siento atraído sexualmente hacia una persona que a lo mejor ni conozco. Esa atracción es bastante inexplicable, incluso genera como una cierta urgencia de tener esa relación sexual. Desde los tantras entendemos que esto es así porque se han encontrado dos polos energéticos que se atraen extraordinariamente. Igual que la aguja de la brújula imantada se va hacia el norte, igual que el ánodo atrae al cátodo, energéticamente me siento atraído por esa persona. Y no, sin embargo, porque a lo mejor no ha habido ni tiempo, puede haber existido la palabra amor. Entonces hemos dicho, existe el amor sin sexo y existe el sexo sin el amor. Luego hemos hablado del sexo romántico, que es cuando a mi deseo sexual y a mi atracción sexual le encuentro una especie de historia o de diálogo, unos razonamientos de salida, porque con aquella persona hemos dicho inmediatamente tengo la sensación que nos hemos conocido de siempre.
Pero es que además empezamos a hablar y tenemos los mismos gustos, los mismos disgustos, hemos compartido amistades o lugares parecidos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí he dicho, en el ámbito de lo yógico, acostumbramos a pensar que esto tiene que ver con que hemos vivido en vidas anteriores ya relaciones de pareja con esa persona, ¿no? Y no necesariamente es así. Pues entonces, ¿por qué tengo esta sensación de reconocimiento? Porque esa persona en realidad me atrae, aparte de por la polaridad energética, que también puede ser, sobre todo porque la forma en que me trata, su forma de ser, sus conductas son o iguales que mi padre y mi madre, o exactamente lo contrario que mi padre y mi madre, ¿no? Entonces, el reconocimiento, la sensación de que la conozco viene por eso, porque claro, a mi padre y a mi madre sí que los he conocido, ¿no? A eso le hemos llamado el amor romántico, ¿no? Y luego hemos hablado de la íntima comunión o el maituna, que podía de alguna forma asumir el sexo sin amor, el amor sin el sexo y el amor romántico, pero bajo un principio único, que era la capacidad de abandonarme y de rendirme totalmente a la experiencia. Que esto además se encontraba con diferentes elementos que lo dificultaba, que era, por ejemplo, desde el mundo de lo masculino, el hecho de que el hombre era su sexualidad o el polo sexual masculino vive la sexualidad de una forma unidireccional y dadora, mientras que lo femenino es receptivo. Pero que en los dos casos, cuando hay algún tipo de malestar, de herida psicológica o física, lo femenino se cierra y lo masculino se va. Por lo tanto, en una convivencia más o menos diaria con tu propia pareja, o aunque no sea muy extensa, siempre surgen constantemente roces. Si a veces es difícil vivir con uno mismo, obviamente también es complejo vivir con otra persona y surgen esos roces. Y que por lo tanto, como una reacción inmediata, como esas flores que cuando tocas el pétalo se cierran, ¿no? O esa mosca que cuando la tocas se va, la persona cuando se siente herida se cierra en lo femenino o se va en lo masculino. Claro que un hombre puede hacer el amor con una mujer, el hombre no estando y la mujer estando cerrada. Es obvio, pero seguro que todos tenéis la vivencia y la experiencia de este tipo de sexualidad, donde ella está cerrada y él se ha ido, aunque el cuerpo esté, tanto el de él como el de ella. Entonces decíamos que en el Maituna era esta íntima comunión de entrega total y absoluta, pero que teníamos que tener una serie de consideraciones también a la hora de entender esta entrega. La primera, si nos movíamos bajo roles conductuales en nuestra vida de pareja. Y hemos cogido dos grandes roles. Uno, el rol clásico, el rol más machista, el hombre manda, aquí se hace lo que yo digo, etcétera, etcétera. Y la mujer está sumisa a la situación, no tiene ni voz ni voto, o este rol más actualizado, más actual, que diríamos al 50%, donde los papeles tienen que repartirse lo más equilibradamente posible. Cualquiera de estos roles, hay más, pero estos son estadísticamente los más extensos, tenía la problemática de que coartaba la libre expresión. Si yo voy a rendirme en mi propia sexualidad, supongamos, como hombre, y necesito sentirme pleno, sentirme lleno, abrirme a la entrega del principio femenino, ese rol, en lo clásico, sería un rol femenino, no masculino. Por lo tanto, estaría coartando mi propia entrega. Para que esta entrega, comunión íntima del Maituna, se lleve a término, tiene que romper cualquier tipo de roles conductuales, ¿no? Y finalmente hemos hablado del porqué de la entrega, ¿no? Y hemos dicho que cuando yo estoy presente, lo que es no es obvio ni evidente. Cuando yo no estoy presente, lo que es obvio y evidente, lo que es una presencia constante, total y absoluta. Entonces hemos dicho, en el olvido de mí mismo, si al yo no hay que purificarlo, no hay que sanarlo, no hay que hacerlo evolucionar ni madurarlo,
Estoy diciendo que no existe un camino, no existe un punto de partida y un teórico día en que llegaré a un punto de llegada y en ese punto de llegada experimentaré una sensación de perfección total y absoluta. Estamos hablando que lo que es, como es la realidad total y absoluta, ya es en este momento. Lo único que no lo vivo como una experiencia obvia porque estoy encerrado en mi mundo de mis prejuicios, de mis conceptos, de mis ideas. Estoy convencido que lo yo que creo, encuentro que es bello, convencido que el mundo que yo veo, todo el mundo lo ve igual. Estoy convencido, en fin, la historia de la humanidad hasta ahora es una historia de puntos de vista que se defienden a sangre y fuego, matándonos los unos a los otros en función de que mi Dios, mi creencia, mi punto de vista, mi forma de entender mi política, mi país, etcétera, etcétera, es mejor que el tuyo. Y por lo tanto es el auténtico y por lo tanto yo tengo derecho a imponértelo. En el mundo del intelecto y del yo tal vez es posible, ¿no? Pero lo que es obvio es que por este camino nadie ha experimentado lo que realmente es, ¿no? Hay que conseguir desenmascarar, hay que bajar la careta, hay que entrar, insisto, en olvidarnos de quién creemos ser para descubrir qué es lo que realmente soy. Tú quieres hacer crecer, evolucionar, llevar a grandes experiencias a lo que tú crees que eres. Pero esto es absolutamente banal. Tú no sabes quién eres. Estás confundiendo el conjunto de tus creencias con lo que realmente eres. Y como no sabes lo que eres, empieza por saber lo que no eres. Analiza, observa. Si eres un buscador, que está aguantando más con un cierto frío aquí estas palabras porque buscas, empieza por darte cuenta lo que no eres. Y creo que muy rápidamente te darás cuenta que tú no eres tus pensamientos, que tú no eres tus palabras, que tú. Estos forman parte de ti, pero no eres tú. ¿Quién eres tú? Y hemos dicho, lo que realmente soy no es algo que pueda acceder por medio de nuevas teorías, nuevas palabras, nuevas técnicas, con nuevos regímenes dietéticos, con palabras sagradas. Todo eso es necesario como estrategia. Son estrategias. Vamos a creer que esto es así para desmontarlo. Pero si eres capaz, y seguro que lo eres, hoy, esta noche, mañana o cuando sea, de rendirte con tal intensidad a la experiencia misma de la sexualidad y del amor, entrarás de lleno en ese olvido de ti mismo y descubrirás lo que siempre has sido, eres y serás. El acto de entrega de la íntima comunión, recuerda, es una sabia y espiritual y elevada experiencia. Encuentra esa posibilidad, vívela, atrévete a olvidar de ti mismo. Y descubrirás hasta qué punto todas estas palabras son ciertas y este rato que hemos pasado juntos, 1 hora, ha valido la pena o no.